día miércoles 16 de junio del 2021. Hoy vamos a trabajar con una temática que tenemos preparada, que es referente a las funciones racionales. Vamos a ver. Aquí tenemos preparada una presentación, ya le voy a mostrar y a indicar. Bueno, la función racional está definida de la siguiente manera: f de x es igual a p de x sobre q de x. Está definida la función racional. Bueno, en este caso vamos a ver sobre la función racional. También saber sobre algunos temas que están relacionados con las funciones racionales. Por ejemplo, las asíntotas, ya sean estas vertical o horizontal. Esto también dependerá de las funciones y los datos en cada problema, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es una función racional? Ya lo decíamos, f de x es igual a p de x sobre q de x, teniendo en cuenta que q de x no debe ser 0. Si es que fuese 0, es difícil, no está definido la división entre un número entero o un número cualesquiera para 0, sería indefinido. Entonces, para que sea una función racional, debe ser q de x o el denominador diferente de 0. Bueno, aquí vemos, ¿no? ¿Cuándo no es una función irracional? En el primero, será una función racional esta de aquí, que dice f de x o f de x es igual a 4 sobre 0. En este caso no sería una función racional. Y el otro dice es 4 entre 2, perdón. 4 entre 2. Tampoco sería una función racional porque el resultado sería 2. Y ya sea un número entero y es otra función, ¿no? Puede ser una función racional si su denominador debe ser, ¿no? Debe estar como el que vemos acá. Puede ser de 2 términos, 3 términos. Puede estar elevado al cuadrado o al cúbico. Y dependería de cada una de ellas su imagen, ¿no? Campos de aplicación. En la química, en la construcción, en la astronomía se ve mucho lo que es el tema de las funciones racionales, pero no como tal, como función racional, sino en aplicación como tal, ya en el estudio, en el análisis de datos. Ahí podemos nosotros darnos cuenta, ¿no? Bueno, unos conceptos previos, ¿no? En este caso, la función, tenemos el concepto de la función lineal, que su forma o se escribe f de x igual a mx más b, donde m es la pendiente, b es el punto de intersección, el dominio son todos los valores de la variable independiente, que hace que la función exista. El codominio también se lo conoce como rango recorrido, es el conjunto de valores o de números que podrían ser soluciones de la función de un número del dominio. Esto es el codominio, aquí aparece como codominio, pero es recorrido o rango también. La función inversa, si f es una aplicación o función que lleva elementos de f elementos a j elementos, en este caso, ¿no? Función asíntotas vertical, son las asíntotas que sus rectas son verticales, a las cuales la función no va acercándose o no se acerca, sin llegar nunca a ella. Es decir, ya vamos a ver una asíntota vertical. Continuamos. Las asíntotas horizontales, de igual manera, van a tender a llegar a esa asíntota de forma horizontal, pero no va a llegar, ¿no? Es decir, los valores se van a aproximar, pero nunca va a tocar esos valores. Ya vamos a determinar cómo nosotros encontramos una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Los intervalos
Es un espacio métrico comprendido entre dos valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el intervalo de -3 a 3, ese es el intervalo, son valores que nosotros podemos darle a la variable independiente. La tabla de valores, es aquí donde aparecen todos los valores, tanto para la variable independiente como para la variable dependiente, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, g de x igual a 2 sobre 2x más 1. El tipo de función es una función irracional y el dominio serían los valores que sean diferentes de 0, y vamos a determinar cómo encontrar el dominio en el caso de esta función irracional para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Aquí tenemos que el intervalo lo tenemos del menos infinito a un medio, a menos un medio, y sería de un medio hasta el más infinito, teniendo en cuenta que un medio, el menos un medio no es parte de la solución, o no está dentro del dominio de esa función. Ya vamos a saber por qué. La asíntota vertical es justamente en x menos un medio, que es 0,5 en este caso. Bueno, y ahí está el codominio, que es en función de x reemplazamos los valores determinados en el intervalo que nosotros definamos. Por ejemplo, aquí está la tabla de valores, hemos tomado valores de -2 hasta 1, según el ejemplo que tenemos aquí, perdón. ¿Sí? Y los valores para x, -2, -1, 0 y 1, y ahí tenemos los valores para lleno. Ahora, en menos un medio no existe valores, por eso está de rojo. Por eso el menos un medio no es parte del dominio de esta función, ¿sí? Porque no tiene valores en el recorrido. Aquí están los valores o el proceso de valorización, cómo lo determinamos, y aquí está justamente comprobado, ¿no? El menos un medio, ¿sí? Y aquí tenemos la gráfica de esa función. Ya vamos a ver esta función, ¿no? De forma gráfica. Listo, entonces hasta ahí lo que es una explicación breve relacionado a función racional. Recuerdo a ustedes jóvenes que estamos nosotros haciendo un repaso, por decirlo así, o un recorderis, esta es la última semana, de refuerzo académico que está planteado desde el Ministerio de Educación. Ya en la próxima semana comenzaremos con la planificación o abordar ya temática relacionada a este año lectivo en función de los de proyectos que está planteado desde el mismo Ministerio de Educación. Listo. Entonces, con este preámbulo en lo que tiene que ver a funciones, vamos nosotros hoy a abordar la temática de funciones racionales, pero lo vamos a ir a las operaciones de estas funciones racionales, que no es complejo, es muy fácil, por decirlo así, solo necesita de algunos detalles que tenemos que considerar, ¿sí? Listo, entonces vamos a abrir la pizarra. Un momentito, por favor. Ya. Bueno, ahí tenemos ya la pizarra y vamos a trabajar en este caso con las operaciones. Vamos a trabajar con operaciones. Ya vamos a ver en lo posterior las gráficas de las funciones, que es muy sencillo también, no se preocupen en ese detalle. Entonces vamos primero a comenzar con operaciones. Las operaciones básicas, ¿no? Operaciones básicas, tendremos en este caso la suma o adición, la resta o diferencia, tenemos la división,
o cociente, y tenemos también la multiplicación o producto, ¿no? Un momentito. Ya, listo. Vamos a comenzar primero con la suma. La suma. Pero antes vamos a ubicar aquí dos funciones, ¿ya? Tenemos una función f de x igual, una función racional. Recuerden, está ubicada su forma sobre, es f q de x sobre p de x. Esa forma debe tener, ¿no? Entonces tenemos, vamos aquí a escribir p de x sobre q de x. Así está definida una función racional. Ahora vamos con los ejemplos. Tenemos que f de x es igual veamos 2 un momentito 2 tenemos 1 menos x, y la otra g de x es igual tenemos aquí veamos x más 2 sobre x menos 3. Entonces aquí tenemos dos funciones. Ya. Antes de continuar, vamos a hacer una precisión aquí, ¿no? La función racional está definida de f de x, que es igual a q de x sobre, o p de x sobre q de x, es decir, una fracción, donde q de x, es decir, esta parte de abajo, debe ser diferente de 0, ¿sí? Esta debe ser diferente de 0. Ya. Podríamos decir en otras palabras que una función racional es la división de dos funciones lineales, por decirlo así, o podría ser una función constante o un valor constante sobre una función. Podríamos definirla de esa forma también, ¿no? Es decir, que en el numerador tendremos una función, que aquí se le ha denominado q de x, y en el denominador tenemos otra función que se le ha denominado q de x. Es decir, es la división entre dos funciones lineales, por decirlo así, o cuadráticas o cúbicas, ¿sí? Que sería la función racional. Siempre y cuando debe estar expresado como una fracción. Porque al dividir, como teníamos anteriormente, ¿no? En el ejemplo que me indicaba, que decíamos f de x, el ejemplo de la presentación, que era igual a 4 sobre 2. Esta no sería una función porque al momento de dividir tendríamos con un valor de 2, ¿sí? Recuerden, toda fracción es una división, se divide el número de arriba para el de abajo. Entonces, esta ya sería una función constante lineal, por decirlo así. Es decir, estaría en 2. ¿Ya? Entonces, ya no sería este ejemplo una función racional. Sería una función lineal. Listo, entonces, vamos en la suma. La suma de funciones. ¿Ya? O en este caso, la suma de funciones racionales. Es muy sencillo, ¿no? Obviamente la suma estará expresada de la siguiente manera: f de x más g de x. Dirá, profe, ¿por qué es g de x? ¿Por qué no es f de x también? Recordemos, yo puedo darle los nombres a las funciones que yo desee. Pueden tomar cualquier letra del abecedario, A, B, C, D, cualquiera, pero siempre en matemáticas se ha relacionado la letra con el nombre que tiene. Por ejemplo, en este caso, f de función, ¿sí? Por eso siempre nosotros decimos f de x, la función de x, por identificar a la letra, en este caso de la función, con el nombre función, ¿sí? Entonces, para darle una continuidad después de la f en el abecedario, continúa la g, H,
y ahí sucesivamente, ¿no? Todas las letras del abecedario. Entonces, por eso ubicamos aquí la segunda función g de x. Si hubiera una tercera función, sería h de x. Si hubiera una cuarta función, sería y de x. Y así sucesivamente, ¿sí? Por la continuidad partiendo de la letra f del abecedario. Muchos dirán, o bueno, no sé si ustedes se han preguntado, ¿no? Alguna vez cuando yo era estudiante en el colegio, le preguntaba al profesor, justamente lo que en este momento le estaba comentando, ¿por qué, profe, siempre es f de x? ¿Por qué no puede ser otra letra? Entonces el profesor en ese momento, el licenciado Temístocles Zambrano, me hizo esta explicación también, que se la hago a ustedes, ¿no? La función puede tomar cualquier nombre, pero en matemática, valga la aclaración, comienza por la f por el nombre de función, ¿sí? Por eso f de x. La primera función, f de x. La segunda función, g de x. La tercera, h de x. Y así sucesivamente. Como cuando estamos trabajando con ecuaciones, utilizamos x, y, z, ¿no? ¿Sí? Porque porque nosotros hemos asociado el valor x o el valor cualquiera. Y comenzamos de x, y, z. Pero las variables, las incógnitas pueden tomar cualquier letra del abecedario. Cualquiera. Vuelvo y repito, hago esta aclaración para que no existen dudas, ¿no? No existan dudas en cuanto a este detalle, ¿sí? Entonces, la función puede tomar cualquier letra, puede llamarse como ustedes quieran, ¿no? Puede llamarse Emelec de X o Barcelona de X, como ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso es f de x más g de x, ¿ya? Listo, suma. F de x más g de x igual. Entonces, el valor de f de x, que en este caso sería 2 sobre 1 menos x. Vamos a ver, no sé si están habilitados los micrófonos. Si están habilitados los micrófonos, habilítenlos por favor o no. A ver, vamos a ver. Sí, está licenciado. Ya, sí están habilitados, listo, ya. Para que ustedes también vayan participando, ¿sí? Veamos. Listo, ya. Más, el siguiente valor sería x más 2 x más 2 sobre x menos 3. Entonces, este valor de aquí corresponde a la f de x y este corresponde a la g de x, ¿ya? Y tenemos la suma de dos fracciones en este caso, ¿ya? Para poder sumar estos números de estas dos fracciones, hay varios procesos, ¿no? Veamos un poquito. Listo. Ya. Hay un método que se llama la carita feliz. No sé si lo han escuchado. ¿Sí? La carita feliz es la siguiente. Se suma el producto de esta forma y se divide. Se suma el producto, no lo repito, se suma el producto multiplicando cruzado sobre el producto de los dos números, de los dos denominadores. Esta es la carita feliz. Este es igual. Vamos a hacer la línea de fracción y veamos, ¿no? Es un proceso que nos permitirá ahorrar un poco el espacio, ¿no? Y quedará producto, suma. Vuelvo y repito, en la suma, ¿no? Se suman los productos de forma cruzada, ¿sí? Sería 2. Abrimos aquí un corchete para separarlo, por x menos 3. Cerramos paréntesis, cerramos corchete.
más el otro producto. Quedaría corchete. Quedaría 1 menos x por x más 2. Cerramos corchete y paréntesis. Y en la parte de abajo sería el producto, vuelvo y repito, el producto de los dos denominadores. ¿Sí? Sería 1 menos x por x menos 3. Repito, el proceso que hemos realizado, este es un proceso que se lo hace para ahorrar un poco el tiempo, por decirlo así, que es el proceso de la carita feliz. Cuando es suma, se suma el producto de forma cruzada, ¿sí?, sobre el producto de los dos denominadores, ¿sí? Listo, entonces esto sería igual. Vamos acá. Estamos en la suma. Resuelvo este producto de aquí. 2 por x, 2x. Veamos. 2 por x, 2 por x, 2x, menos 2 por 3, 6. Elimino los corchetes, más. Ahora aquí, si se recuerdan ustedes esta multiplicación, es primeros con primeros, segundos con segundos, y después medios con medios. ¿Ya? Entonces, a ver, sería primero con primero. 1 por x, x, signo por signo, ¿no? Signo más por más, x. Continúo también el primero con el segundo, que sería 1 por 2, 2 más 2. Ahora el segundo término, que sería 1x por x, signo primero, menos por más, menos, x por x, x cuadrado. Continúo, menos por más, menos, 2 por x, sería 2x. Cierro paréntesis. Y lo mismo también hago en la parte de abajo como denominador. Veamos. Primero con primero. 1 por x, x. Continúo 1 por 3. Signo más por menos, menos. 1 por 3, 3. Ahora continúo con el x. Signo primero. No se olviden. Más por menos, menos. X por x, x cuadrado. Signo menos por menos, más. 3 por x, 3x. Ahí estaríamos. ¿Ya? Recuerdo, estamos en la suma. ¿Sí? La suma es f de x más g de x. La función f de x racional más la función g de x racional. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta o alguna inquietud, jóvenes? Por favor, háganla. No tengan miedo. Pregunten, jóvenes. Bueno, no los escucho, están muy De mi callados. parte no, licenciada, yo no le... Si cualquier duda, por favor, no duden, valga la redundancia, en preguntar. ¿Sí? Listo, entonces continúo. Vamos a mover esto. ¿Ya? Continuamos en este caso. F de x más g de x igual línea de fracción. Vamos a ir resolviendo, ¿ya?
En la parte de arriba vamos a eliminar los paréntesis para que no queden así, quedarían así. 2x menos 6. Ya, aquí debo de hacer una puntualización, pero esto también lo vamos a ver ya en la resta, ¿no? Si el signo que estuviera aquí afuera de este paréntesis fuera menos, todo lo que están adentro al eliminar este paréntesis cambiaría. Pero como el signo es más, al eliminar el paréntesis no variaría. Es decir, quedaría tal como está. Solo cuando el signo que está fuera del paréntesis es positivo. Entonces quedaría más x más 2 menos x cuadrado y menos 2. Dije, ¿me puedes explicar de nuevo? Que no escuché muy bien. Ya, esto lo vamos a ver también en la resta, pero quiero hacer la aclaración aquí, ¿sí? Cuando el signo que esté fuera de un paréntesis sea negativo o sea menos, al eliminar ese paréntesis o ese signo de agrupación, todos los números que están dentro cambiarían su signo, si es que este fuera menos. Pero como es positivo, no cambiaría. Es decir, solo se elimina el paréntesis y se copian los mismos signos. Esta aclaración también la voy a hacer en la resta para que no existan dudas, ¿sí? De pronto me van a decir, profe, ¿y qué? ¿Cambiamos el signo? No. Cuando es positivo y eliminamos el paréntesis, no se cambian los signos. Pero cuando sea negativo, ahí sí cambiarían los signos, ¿sí? Pero el caso de nosotros en este momento es positivo, ¿sí? Listo. En la parte de abajo tendríamos x menos 3 menos x cuadrado y más 3x. Lo que hice fue eliminar los paréntesis para que ustedes se dieran cuenta. Recuerden, estamos paso a paso para no generar ninguna confusión. Ahora, lo que procede en el siguiente paso es eliminar o agrupar los números que sean comunes. Por ejemplo, comencemos con los valores cuadrados. Un momentito. A ver, comencemos con los valores cuadrados. Vamos aquí a hacer una división, una separación, perdón. Separación, perdón, por acá. A ver, vamos a hacer. Un momentito, por favor. Ya. Vamos a hacer aquí una división para que no se confundan ustedes, ¿ya? Listo. Entonces vamos a hacer en la parte de arriba, ¿no? Estamos f de x más g de x igual. Vamos a hacer la línea de fracción. Y aquí, vamos primero a comenzar con la variable que tenga mayor exponente, en este caso, o mayor grado, que es x cuadrado. ¿Habrá otra x cuadrado en la parte de arriba, en el numerador? ¿Hay o no hay? A ver. Solo hay una. Solo hay una. Entonces, esa la copiamos tal como está. ¿Qué signo tiene? A ver. Tiene signo negativo. Entonces sería menos x cuadrado. Entonces aquí la voy a tachar para ya tener en cuenta que esa ya la utilicé. Ahora continuamos con la que tenga un grado menos, es decir, que solo sea x. A ver, ¿cuántas tendremos? Tenemos una, y tenemos 2, y tenemos 3. Ahora, aquí, para reducirla, yo puedo verificar. Por ejemplo, tengo aquí 2x positivo, y acá también tengo 2x negativo. Entonces, estas se anularían, se restarían, porque son signos diferentes, ¿no? 2x menos 2x es 0. Y solo me quedaría esta x que es positiva. Es decir, me quedaría más x. Y finalmente continúo con los números independientes. En este caso tendría menos 6 más 2. Que aquí obviamente es una resta. Y me quedaría ¿cuánto? A ver. Menos. ¿Cuánto me quedaría? A ver, menos. Menos 4. Menos 4, muy bien.
Listo. En la parte de abajo también hacemos lo mismo. Veamos, en la parte de abajo tenemos x cuadrado. Perdón. Tenemos x cuadrado, menos x cuadrado. ¿Ya? Y veamos, tenemos x cuadrado. Tenemos x, ¿sí? Solo x, tenemos 3x y una x. Como son positivas las dos, obviamente estas se van a sumar. ¿Y me quedaría cuánto? A ver. Más 4x. Muy bien. Y el valor independiente en este caso, que es menos 3, no tiene con quién reducirse, me quedaría simplemente menos 3. Listo. Y ahí ya tendría resuelta la suma de estas dos funciones que me han ubicado, ¿no? En este caso, las dos funciones f de x más g de x, que ya al momento de graficarla ya vamos a ver que tiene unos componentes diferentes, ¿no? Pero esta es la suma de dos funciones racionales. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna inquietud, alguna pregunta, jóvenes? Negativo de mi parte. Ya. Bueno, ahora vamos a borrar, ¿sí? Para ya ir abordando el tema de la resta, ¿ya? Veamos. Quiero seguir recalcando de que estamos haciendo paso a paso para que no exista ninguna duda, ninguna inquietud referente a esta explicación, ¿sí? Es un tema que ya ustedes lo han abordado en años anteriores y lo estamos hoy reforzando, valga la redundancia. Entonces, la resta o la diferencia, vamos ya aquí a ubicar, la resta, entonces sería f de x menos g de x. Ya. Vamos a hacer aquí, vamos a borrar esto que no quedó bien. Menos. Ya, listo, ahí tenemos. Listo, entonces la resta quedaría de la siguiente manera. Vamos a utilizar los mismos valores, ¿ya? El valor de f de x, que sería 2 sobre 1 menos x menos, y es resta obviamente, g de x, que sería x más 2 sobre x menos 3. X más 2 sobre x menos 3. Para resolverla, esta resta, valga la redundancia, vamos a utilizar de la misma forma la resta de los productos multiplicados en x, o como suelo decir, la carita feliz restando, ¿no? ¿Cómo quedaría? Sería este por este por este, y dividido para el producto de los denominadores. Entonces, ojo, aquí es resta. Anteriormente habíamos sumado y la diferencia en este momento sería que vamos a restar, ¿sí? Entonces es el mismo proceso que en la suma, solo aquí la aclaración es que vamos nosotros a restar los valores en este caso, ¿sí? El producto de 2 por, veamos, abramos corchete, 2 por x menos 3, cerramos paréntesis, corchete, menos, porque es resta, el producto entre, abrimos corchete, paréntesis, entre 1 menos x, este de aquí, que multiplica a x más 2. Cerramos paréntesis, corchete, sobre el producto de los denominadores, que sería 1 menos x por
x menos 3. Y lo resolvemos como el proceso anterior. Hasta ahí, dudas, inquietudes sobre estas dos operaciones que hemos trabajado hasta ahora, tanto de la suma como de la resta de funciones racionales. ¿Sí? Listo, yo tengo una pregunta. Dígame, señorita. En la función se podría decir f de x siempre y g de x siempre se va a utilizar esos valores que están en ejemplo o van a cambiar. No, este es el ejemplo, ¿no? Ya para los ejercicios yo le enviaré otros valores, valga la redundancia, diferente, ¿no? Ah, ya esa era mi pregunta que tenía de duda. Gracias. Pero para estos ejercicios estamos tomando estos valores los mismos, como ustedes pueden darse cuenta, para no perder mucho tiempo en este caso, ¿no? Dicen. Sí. ¿Y qué pasó con la anterior? Ya acabó. La anterior. Claro, sí, hasta ahí había quedado, sí, hasta ahí había quedado expresada la suma. Es que esa era la suma, nada más. Estamos viendo la suma. Ya próximamente veremos la gráfica y es otro detalle, ¿sí? Bueno. Ya, listo. Entonces, veamos, a ver, ya el tiempo se nos está terminando y ustedes van a completar esta resta que está aquí. Ya. Es muy similar a lo anterior, se multiplica y después se restan, no, valga la redundancia de los valores. Y aquí sí está la aclaración que le hacía a ustedes, en este caso, este signo negativo que está aquí, va a cambiar los signos que están dentro del paréntesis, ¿sí? Vamos a hacerlo un poco rápido para que ustedes lo puedan verificar, ¿ya? En este caso, en la parte de arriba sería 2x menos 3, perdón, menos 6. Menos. A ver, me ayudan con el producto, que es el mismo, a ver. ¿Me ayudan con el producto si ustedes lo copiaron? En su cuadernito, el producto de entre x menos, entre 1 menos x por x más 2, que es el mismo, a ver. El tercer diferenciado es x más ya, x más ya, 2 más 2 menos x al cuadrado menos 2x. Muy bien, gracias, Rey. Y en la parte de abajo, sí, en la parte de abajo sería 1 ya, x menos 3 menos x al cuadrado más menos 3x. más 3x. Muy bien, gracias. ¿Ya? Listo. Ahora sí, para la siguiente, en este caso, veamos aquí. En este caso vamos a resolver. Vamos a ubicar la línea de fracción. Y aquí viene la explicación que antes lo hacíamos. ¿Ya? En el primer paréntesis no cambiaría al momento de eliminar el signo del signo de agrupación, que es 2x menos 6. Ahora sí, aquí nosotros observamos que hay un signo negativo fuera del paréntesis. Entonces, al eliminar los paréntesis, van a cambiar todos los signos que están ahí. Es decir, si es positivo, cambiaría a negativo, y si es negativo, cambiaría a positivo, quedándome así. Por ejemplo, x es positiva y quedaría menos x. El 2 es positivo y quedaría menos 2. El menos x cuadrado, que es negativo, quedaría más x cuadrado. Y el menos 2x, que es negativo, me quedaría más 2x. Vuelvo y repito, esto solo es cuando el signo que esté fuera del paréntesis es negativo. Si fuese positivo, como el ejemplo anterior, no va a cambiar. ¿Sí? Me dicen, profe, ¿y por qué se da esto? Por lo siguiente. Yo multiplico menos por el más de la x, es menos. Multiplico menos por el más del 2, me da menos. Multiplico menos por el menos de la x cuadrado, me da más. Multiplico menos por el menos del 2x, me da más. Por eso es que siempre, al menos yo lo explico, que se cambia de signo, ¿no? Cuando es negativo. Pero parte de la multiplicación
de los sin, ¿sí? Y en la parte de abajo me quedaría lo mismo, ¿no? Eliminando los paréntesis. X menos 3 menos x cuadrado más 3x. Y ahí lo que hacemos es la reducción de los términos. En este caso me quedaría, veamos, a ver, ya me quedaría, en el primero me quedaría x cuadrado, porque no hay otra x cuadrado, me quedaría, a ver, tendría 2x positivo más 2x, 4x positivo, menos una x negativo, me quedaría 3x, y en los números enteros independientes, por decirlo así, me quedaría menos 6 y menos 2 sería menos 8. ¿Sí? Y en la parte de abajo me quedaría menos x cuadrado más 4x menos 3. ¿Sí? Entonces, y ahí está el resultado de la resta de estas dos funciones racionales. ¿Listo, jóvenes? Hasta ahí, con estas dos operaciones básicas. En la próxima clase que tendremos el día viernes abordaremos las otras dos operaciones y ese día dejaremos ya una actividad fijada para que ustedes la puedan resolver de forma independiente. Si no hay inquietud, si no hay duda, yo le agradezco a ustedes, jóvenes, por la prestancia en esta mañana, en esta clase que hemos tenido. Licenciado, una pregunta. Dígame. Usted lleva unas actividades, no escuché bien, voy a repetir. Ya, ¿qué es lo que hoy vimos? Que es la suma y la resta. El día viernes vamos a ver la multiplicación y la división. Y luego de eso van a quedar actividades planteadas para que ustedes resuelvan. El día de hoy no vamos a enviar actividades. Esto ya lo enviaremos el día viernes después de la última clase que tenemos en función de las operaciones de funciones racionales. ¿Sí? Listo. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Nos estaremos observando el día viernes. La hora será 10 de la mañana. Que pasen bien, cuídense y recuerden, los honestos somos más. Hasta la próxima clase.